me he encontrado con Rabini varias veces. Por supuesto, no ahora, sino en mi vida anterior. En ese momento, ella era una mujer hermosa con una belleza sobresaliente que fue cuidadosamente administrada, pero la emperatriz, que todavía es 10 años más joven que eso, era realmente una persona hermosa con los ojos muy abiertos. Pero al mismo tiempo, había una esquina tan fría como parece. Galeja Lombardía, ¿verdad? Rabini extendió lentamente una mano hacia mi padre. Si los saludos imperiales de las mujeres fueron los que practiqué con Sananet la última vez, los saludos de los hombres fueron de dos formas diferentes. 1. Inclinarse con la mano cerca del corazón de la misma manera, e inclinar la mano de la familia real y colocarla en la frente. Por supuesto, el segundo método fue un poco más educado. Un método de saludo que ya rara vez se usa en greeting. La emperatriz no tomó la mano directamente, y mi padre la miró por un momento y se la puso en la frente. También seguía a mi padre para saludar, pero la emperatriz no me estaba mirando. Parecía sentir una extraña sensación de victoria mientras miraba a mi padre con los ojos ligeramente cerrados. Vi el carro de invitados que invité a cenar, así que lo vi. ¿Qué pasó?, preguntó la emperatriz, mirando hacia atrás a los dos caballeros. Bien que. Por supuesto, la palabra fue confusa. La emperatriz ordenó revisar nuestro carruaje a la fuerza, y la escena de disculparse por él fue nuevamente realizada por la emperatriz. Los ojos de Rabini mirándolos eran particularmente fríos. No hagas esto aquí, entremos. No es de buena educación tener invitados en la calle. La emperatriz, que lo dijo, se dio la vuelta y comenzó a caminar. La siguieron 5 o 6 doncellas. Mi padre lo miró con expresión dura durante un rato, luego sintió mi mirada y miró hacia atrás. ¿Nos vamos también, tía? Debe haber muchos pensamientos como este. Mi padre se rió mientras se acercaba a mí. Asterisco, asterisco, asterisco. El lugar donde la emperatriz nos guió fue un comedor construido específicamente para cenar en el palacio de la emperatriz. Rabini llamaba a unos 10 invitados cada mes para administrar su red, pero a menudo el emperador también estaba con ella, por lo que la cena de la emperatriz entre los nobles era un evento importante al que querían asistir. Pero cuando mi padre y yo entramos, nos dimos cuenta de que la cena de hoy era diferente a la que habíamos escuchado. Solo había vajilla para 5 personas en la mesa larga. Hoy invité solo a Lombardía. Tenemos algo que celebrar, ¿verdad? La emperatriz se rió con sus grandes ojos gentilmente cruzados. Era muy hermoso, pero no sentí ninguna belleza en él. Más bien, me sentí incómodo porque solo me recordaba la apariencia destartalada del segundo príncipe. Es un honor. Mi padre todavía saludó cortésmente y se sentó en la silla señalada por la emperatriz. Y tan pronto como nos acomodamos, la puerta del comedor se volvió a abrir, como si esperara, y entró el primer príncipe. Mamá. Bienvenido a Astana. ¿El amigo de Astana está aquí hoy? Astana me miró y respondió con una apacible apariencia en el mundo. Ese tipo y yo somos amigos. Quería reírme, pero lo mantuve en mi asiento. Hola, jovencita de Lombardía. ¿Cómo está, Su Majestad el primer príncipe? El primer príncipe, que recibió el saludo de mi padre, se sentó al lado de la emperatriz golpeándola como estaba. Por cierto, era el asiento frente a mí. Oh, me siento incómodo. Voy a decirte algo que no pude decir hace un tiempo, pero emperatriz. Mi padre, que había estado callado, habló de repente. La emperatriz dejó de beber agua con una sonrisa. Por favor, habla.
Hoy, de camino al Palacio Imperial, mi carruaje fue revisado por los caballeros imperiales. Oh. Aunque la emperatriz parecía sorprendida, en realidad estaba cerca de una cara sonriente. Por lo general, si dejas de fingir así, no hay nada que decir. No lo sé, pero no tengo nada que decir. Sin embargo, mi padre no cedió y continuó la conversación con rostro firme. En el Palacio Imperial, los parientes consanguíneos de Lombardía no están sujetos a controles ni registros. ¿No sería esa la ley? La protesta del padre estaba justificada. Lo es. Es extraño. Sin embargo, la emperatriz se rió de las palabras de mi padre. ¿Por qué hay tantas excepciones solo para Lombardía? Todas las demás familias que ingresan al Palacio Imperial están sujetas a controles exhaustivos. El discurso de la emperatriz fue muy retorcido. Pero de alguna manera, no parecía ser la intención. Más bien, los sentimientos negativos hacia Lombardía eran tan fuertes que estaba cerca de un flujo de discurso cínico sin siquiera saberlo. La emperatriz pronto se rió y agregó para ver si se daba cuenta de tal error. Por supuesto que eso se debe a que Lombardía es una familia especial en muchos sentidos. Padre no respondió nada. Solo me enfrenté a la emperatriz por un tiempo sin apartar la mirada. Fue cuando la puerta del comedor se abrió una vez más que el ambiente que parecía estar destrozado en cualquier momento se distrajo. Ja. Galehan. Fue el emperador Jouvens quien entró, gritando el nombre de mi padre en voz alta desde el principio. Como segundo príncipe, era un hombre de cabello negro y una atmósfera de mente abierta. Seguí a mi padre, me levanté del asiento y me saludé de acuerdo con la cortesía imperial. Ha pasado mucho tiempo desde esto. ¿Cómo estás? Me alegro de que Su Majestad goce de buena salud. Siempre soy yo. Mi padre y el emperador tienen en realidad la misma edad y parecían haber tenido una relación bastante estrecha cuando eran más jóvenes. La mirada del emperador, que palmeó el hombro de mi padre con su mano gruesa, me alcanzó. Chopach. Tú eres Florentie. Florentie Lamberdi saluda a Su Majestad el Emperador. Soy un tipo sorprendentemente fuerte en el mundo real, afortunadamente, esta vez no cometí ningún error. La risa del emperador y los ojos secos me miraron. Sí. Eres una niña muy bonita. Gracias, Su Majestad. Creo que tienes una hija muy inteligente que se parece a ti, Galehan. El emperador parecía bueno alabando a alguien. Vamos, siéntate. Cuando el emperador se hizo cargo de la cima, la cena comenzó mientras los asistentes traían y llevaban comida. Mientras todos estaban ocupados preparando comidas, sentí algo un poco extraño. Aún así, es un hijo, pero el emperador se acercó a la mesa y nunca miró al primer príncipe. Astana parecía estar familiarizado con un padre así y no parecía importarle. Entonces, ¿de qué estabas hablando antes de que yo llegara? Solo estaba saludando sin decir nada. La emperatriz mira a su alrededor en un día sonriente. Padre miró a la emperatriz. No creo que sea eso, Galehan. El emperador se turnó para mirar a mi padre y a la emperatriz y dijo: Si hay algo en tu corazón, está bien decirlo sin sorpresa. Sin embargo, las palabras del emperador no fueron sinceras, sino vacías. No se preguntó qué quería decir mi padre en absoluto, y la emperatriz no pensó que mi padre diría nada especial frente al emperador. La forma de sorber el vino de frutas que me dio el asistente fue relajada. Yo estaba enojado. Frente a mi abuelo, estas dos personas fueron muy cuidadosas con una palabra,
visto burlándose de mi papá. Pero al mismo tiempo, la emperatriz fue razonable. Entonces pensé que mi padre no diría nada. Pero le estaba contando a la emperatriz lo que sucedió en el camino a la cena de hoy. Fue increíble. Padre no retrocedió ni siquiera ante el emperador. El emperador y la emperatriz también se detuvieron por un momento como si estuvieran sonriendo, como si inesperadamente mi padre saldría así. ¿Qué pasó?, preguntó el emperador, rascándose la barba. Nuestro carro fue revisado por los caballeros imperiales. ¿MMM? El emperador también estaba bastante sorprendido. Entonces, miro y veo a la emperatriz. Jeje, algo así sucedió. Noté más o menos lo que ya había sucedido. Probablemente no fuimos los únicos que dominamos de esa manera. Tengo la fuerte sensación de que puede que no haya experimentado lo mismo que viese. La emperatriz no mostraba su expresión con los ojos bajos. Parece haber un malentendido de algo, dijo el emperador, que había estado al vapor durante un tiempo. Detuvieron el carruaje con el emblema de Lombardía. No parece un malentendido, Su Majestad. Galehan, pareces muy enojado. Obviamente, no era como mi padre. Debido a su personalidad tímida, era muy diferente de lo habitual, que no podía hablar mal con un empleado que no era el emperador. Mi hija estaba muy sorprendida. Mi padre respondió en voz baja. Solo entonces pude comprender las acciones de mi padre. Mi padre ahora está enojado por el hecho de que estaba asustado por los artículos, no por el insulto. Por un momento, pareció que un viento frío soplaba sobre la mesa. Ja ja. Lo siento por esto. Se echó a reír, pero el emperador finalmente tuvo que disculparse por estar arrepentido. Sin embargo, no se mencionó a la emperatriz en ninguna de las palabras que siguieron. Comprende el espíritu de ataque de los caballeros. Algunos no pueden aceptar la relación especial entre la familia imperial y Lombardía en su lealtad. Al final, fue el caballero el que se equivocó. La emperatriz, que instruyó todo, queda fuera y se considera culpa de un individuo. Mi padre también lo sabía y asintió con un pequeño suspiro. Solo espero que esto nunca vuelva a suceder. Bueno, entonces. No volverá a suceder. Ahora, toma un trago. El emperador sacudió su pecho como si estuviera prometiendo y le sirvió alcohol a mi padre. Miré el rostro de la emperatriz, fingiendo beber el jugo frente a mí. Y fue espeluznante. Era un rostro hermoso que seguía sonriendo, pero sus ojos penetrantes miraban a mi padre sin zumbar. Ella ha estado tratando de matar al segundo príncipe de esa manera, pero es una persona muy aterradora. Entonces comenzó la cena en toda regla, y los alimentos preparados comenzaron a servirse uno tras otro. Por supuesto, fue un gran plato porque lo sirvió la emperatriz, pero no pude hacerle eso a Lombardía. Fue cuando estaba haciendo una evaluación tan sobria. El emperador, que tenía una conversación traviesa con mi padre, de repente hizo una pregunta sobre su negocio. Sí, dijo que el negocio que dirigió fue un gran éxito. La emperatriz, que no había dicho nada después de que mi padre protestara ante el emperador, también mostró interés esta vez. Fue genial ver a Angenas y Lombardía, los dos pilares principales del imperio, trabajando juntos. Es una exageración. ¿Desde cuándo Angenas se convirtió en el pilar principal de este imperio? Fue un emperador que poco a poco elevó a su esposa, Angenas, al mismo nivel que Lombardía. Ahora, el emperador Jouvens estaba tratando de detener el solo de Lamberdy con Angenas.
También es la razón por la que el emperador sabe vagamente lo que le está haciendo al segundo príncipe, pero finge no saberlo. Sin embargo, unos 3 años después, la asociación entre la emperatriz y el emperador termina cuando Angenas luchó contra la ira del emperador mediante una absurda evasión de impuestos. Por favor, ayuden mucho al mejor Durac en el futuro, Galehan Lamberdy. Están comenzando, así que son incómodos. La emperatriz le dijo a mi padre con una sonrisa amiga del mundo. Pero la respuesta que llegó no fue muy amistosa. Ya he hablado con el máximo señor de Durac, pero pronto dejaré el negocio textil, emperatriz. Sí. Quizás fue la primera vez que lo escuché, la cara de póker de la emperatriz finalmente se rompió. Parecía pensar que si se omite a mi padre, que es el centro del negocio, habrá un revés en el negocio. Es la línea de dinero que hará que el primer príncipe se convierta en príncipe heredero, pero será un gran problema si se seca. Estoy pensando en hacer otro asunto personal. Eso es muy rápido. ¿No es demasiado apresurado? Espero que puedas ayudar un poco más a la cima de Durac. Lo siento, pero no creo que pueda. La emperatriz avergonzada trató de persuadirlo de alguna manera, pero mi padre no se movió. No siempre es posible que la cima de Lombardía ayude a la cima de Durac. En una palabra, estaba diciendo que ustedes deberían hacerlo por su cuenta. La boca de la emperatriz, que comprendió correctamente el significado, tembló. Y los ojos de la emperatriz cambiaron. Hasta hace un tiempo, había estado pensando en cómo obligar a esta persona aparentemente relajada a hacer lo que quería, pero ahora ese pensamiento parecía completamente cerrado. Galehan, eres muy diferente de lo que pensaba. No sé qué tipo de expectativas tenía la emperatriz de mí, pero me disculpo por no poder estar a la altura. Al principio, mi padre no es el que habla con tanta firmeza. Parecía que la emperatriz no estaba muy contenta con eso. Eso es lo mismo para mí. Entonces, ¿cómo es el trabajo del segundo príncipe y el trato de Lombardía? En muchos sentidos, era una persona terrible. Después de la cena, no sabe si la comida se mete en la boca o en la nariz. De camino a casa en el carruaje, mi padre habló poco. Como de costumbre, el tiempo de conciliar el sueño ya pasó, así que le corté las piernas a mi padre, le acaricié la frente y me quedé dormido. ¿Por qué no tengo fuerzas?, murmuró mi padre mientras miraba por la ventana. Asterisco, asterisco, asterisco. Dentro de una habitación oscura con una sola vela encendida. Era un pequeño palacio separado, pero era demasiado grande y vacío para que lo dejaran solo un niño de 11 años. Pérez, sentado como escondido en la esquina de la cama, sacó un bolsillo que tenía en la mano. Y bebió la medicina dorada de un trago, siguiendo exactamente lo que dijo Florentier. Era una medicina amarga, pero Pérez no lució. Fue porque no hay nadie a quien mirar aunque se sintiera amargado. Pérez, que cerró la tapa del frasco, sacó un caramelo redondo de su bolsillo y se lo comió. La bola blanca se vuelve convexa para seguir la forma del caramelo. Pérez murmuró como un bufido. El sabor amargo ahora es lo suficientemente familiar como para acostumbrarse, pero no esta dulzura. Era extraño y extraño. Pero Pérez se metió diligentemente el caramelo en la boca. Fue porque se fue sintiendo mejor poco a poco. ¿El dulce sabor que se extiende hace latir tu corazón? Sí, no. Pérez tocó su suave bolso. Recordó el rostro de Florentier que conoció durante el día. Por un tiempo, tuvo una linda cara que parecía la de un hada en el bosque. En particular, sus grandes y redondos ojos verdes,
que parecían haber tomado el color de una brizna de hierba, estaban clavados en su cabeza. Y el chico dijo: «Ojalá pudieras vivir». «No, creo que tienes que vivir». Pérez sostuvo la botella en una mano como si nunca fuera a permitir que se la quitaran. Tonterías. El caramelo rodó en su boca una vez más. Dulce. Pérez murmuró mientras miraba las sombras de las velas.